Para todos mis hermanos, es un honor para mí estar aquí delante del Señor, en primer lugar, y delante de todos ustedes para llevar ese mensaje maravilloso que el Señor ha preparado en el día de hoy. Oyendo la adoración maravillosa, dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, ¿verdad? Y nosotros en esta mañana podemos decir que no hay lugar más hermoso que estar acá reunidos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, porque estamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Amén. Hemos venido todos con un corazón dispuesto a estar a los pies de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Entonces, como estamos dispuestos de estar a los pies de Cristo, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias el día de hoy, porque tú eres bueno en gran manera para con todos los que te buscan y te aman de corazón, Señor. Gracias por tu palabra que has preparado para el día de hoy. Permite que pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos, a los hogares de las familias necesitadas y de todo aquel que necesita ser restaurado y edificado por tu gran amor y misericordia, Señor. Hoy te lo dejamos en tus manos y pedimos que sea de gran bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y le damos gracias a nuestro Señor. Como dice el pastor, estamos celebrando el mes ¿de qué? De la Biblia. El mes de septiembre en Venezuela y muchos países de habla hispana, pues se celebra el mes de la Biblia. ¿Pero por qué se celebra el mes de la Biblia? Bueno, porque un 26 de septiembre de 1569, el monje Casiodoro de Reina terminó la traducción de los idiomas originales al idioma español. Y gracias al trabajo de Casiodoro de Reina y luego más tarde de Cipriano Valera, que hizo esa gran revisión para que pudiera ser impresa, hoy contamos con esta Biblia maravillosa en nuestras manos, llamada Reina y Valera. Así que damos gracias al trabajo de estos dos hombres por permitirnos tener la palabra de Dios en nuestro idioma, que podemos leerla, podemos nutrirnos de ella, de toda su enseñanza. Tener la Biblia, hermanos, en nuestras manos y nuestras vidas representa para todos nosotros un valioso tesoro. Y en eso está basada la enseñanza del día de hoy. La Biblia, un tesoro incalculable. Amén. La Biblia, para nosotros los creyentes, es un tesoro incalculable. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Vamos a empezar conociendo ¿qué es la Biblia? Tenemos tres frases importantes. La Biblia, tesoro y incalculable, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Vamos a empezar conociendo. Muchos sabemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, que es un libro que contiene las Sagradas Escrituras, pero vamos a conocer en sentido general qué es la Biblia y cómo está conformada y estructurada. La Biblia es un conjunto o colección de libros sagrados que contienen la revelación de la palabra de Dios. Ese conjunto de libros o colección de libros que contienen la revelación de toda la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. El origen de la Biblia, hermanos, es divino.
¿Por qué es divino el origen de la Biblia? Porque su autor es Dios. Y si el autor es Dios, su origen es divino. Dios usó a unos 40 hombres para escribirla en un periodo de más de 1500 años. Todos estos hombres, aunque eran muy diferentes uno del otro y vivían en regiones muy diferentes, tuvieron algo en común, ya que escribieron la Biblia bajo la inspiración de Dios. Tenían eso en común e importante. Escribieron la Biblia bajo la inspiración de Dios. Fue escrita por hombres, sí, pero bajo la inspiración de Dios. Vayamos a nuestras Biblias y busquemos 2 de Timoteo 3:16, para que vayamos entendiendo un poco más por qué la Biblia es de origen divino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la Biblia es de origen divino porque es inspirada por Dios. Allí nos habla la palabra de Dios de la manera clara, porque la Biblia tiene tanto poder para con todo el que le busca, el que le lee y busca nutrirte y edificarse en ella. División de la Biblia y estructura. La Biblia se divide en dos partes importantes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento en la Biblia proviene del hebreo berit, que significa alianza, pacto o contrato. Por eso conocemos que el Antiguo Testamento también es llamado el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento también llamado el Nuevo Pacto para nosotros los creyentes. La Biblia contiene 66 libros. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Conocemos la cantidad de libros que tienen nuestras Biblias, 39 libros, y está dividido en los primeros 5 libros del Pentateuco, o libros de la ley, que se le conoce, seguido por los libros históricos y los libros poéticos, y los libros proféticos escritos por los profetas mayores y los profetas menores. Así está estructurado el Antiguo Testamento. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Es la primera parte de la Biblia escrita en hebreo y en arameo. Habla de quién es Dios, de la creación del mundo, el origen de las cosas, la creación del hombre y la relación de Dios con el hombre y con su pueblo llamado Israel. De eso trata principalmente el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros y está conformado por los evangelios, los primeros 4 libros del evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego sigue el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y luego las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo. Y luego las cartas generales, escritas por Pedro, Santiago y Juan. Y termina con el Apocalipsis, el libro de la revelación. Así está estructurado el Nuevo Testamento: 39 libros el Antiguo y 27 libros el Nuevo Testamento. ¿De qué trata el Nuevo Testamento?
Trata de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, el nacimiento de la iglesia y su expansión por todo el mundo, también de la vida y obra de los apóstoles de Jesucristo. Y algo importante, el nacimiento de la iglesia y su expansión por todo el mundo. Esa gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y predicar el evangelio por todo el mundo, en todo sitio y lugar. Así está estructurada nuestra Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hemos conocido en sentido general qué es la Biblia y cómo está estructurada. La prédica de hoy, ¿cómo la hemos llamado? La Biblia, un tesoro incalculable. Hay tres palabras maravillosas: Biblia, la cual hemos hablado, tesoro e incalculable. ¿Qué es un tesoro? ¿Conocen, hermanos, qué es un tesoro? ¿Han tenido ustedes un tesoro en sus manos? ¿Sí o no? Bueno, este libro maravilloso llamado Biblia es un tesoro. ¿Es un tesoro para ustedes? ¿Lo consideran así? Amén. Tesoro es una cantidad de dinero, valores, objetos preciosos reunidos y guardados. Eso representa un tesoro. Reunidos y guardados. ¿Cuántos libros están reunidos en la Biblia? 66. Están allí guardados, solo esperando por nosotros para que vayamos a tomar ese tesoro incalculable que contiene la Biblia. Un tesoro representa algo muy importante y valioso para quien lo posee. Muy importante y valioso para quien lo posee. ¿Quiénes poseemos nuestras Biblias? Nosotros, los creyentes, los cristianos. Y los no creyentes tienen una Biblia. Lamentablemente a veces ellos no llegan a ese tesoro maravilloso que es su palabra, que contiene la Biblia. Hay una película de hace años, pero que sigue vigente, de un gran barco, uno de los más grandes de su época, llamado El Indestructible. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién sabe cómo se llama la película? El Titanic, me dijeron por allá. Ese era un barco que lo construyeron, supuestamente era el más fuerte, indestructible, y que las personas de esa época, de clase alta, la sociedad, pues querían formar parte y estar allí en primera fila para estar en el primer viaje que iba a hacer ese barco, cruzando los océanos, ¿verdad? Pero resulta que en su primer viaje naufragó y se hundió a las profundidades del mar, llevando consigo joyas, cantidad de cosas preciosas, y aún todavía ahorita es considerado un tesoro. Los restos del Titanic en las profundidades del mar es considerado un tesoro. Y hay mucha gente, hermanos, que se desgasta, que hasta pierden la vida tratando de llegar a los restos del Titanic. Asimismo, hermanos, la Biblia es un tesoro incalculable para la vida de cada uno de nosotros. Y no tenemos que desgastarnos tratando de buscar ese tesoro. Amén. La Biblia es ese tesoro que podemos tener en nuestras manos y llegar a él sin tratar de desgastarnos. Al contrario, en la Biblia encontramos el tesoro del arrepentimiento, el tesoro del perdón de pecados, el tesoro de la bendición, la salvación y la vida eterna. Todos esos tesoros están acá guardados en nuestra Biblia. Amén. Pero entendimos que es la Biblia, cómo está estructurada. Pero ¿cómo nos entregó Dios ese tesoro?
que es la Biblia. Es importante también conocerlo, ¿verdad? Cómo Dios nos entregó el tesoro, que es la Biblia. Dios nos entregó este tesoro en su palabra por revelación. Ese tesoro maravilloso que es la Biblia, que contiene la palabra sagrada de Dios, nos las entregó por revelación. ¿Pero qué es revelación? ¿Qué significa revelación? Es la acción del verbo revelar. Es dar a conocer o descubrir algo que estaba oculto. Pero revelación, según la Biblia, significa que Dios ha dado al hombre conocimiento acerca de Dios, acerca de sus obras y acerca de su voluntad. Eso es revelación como concepto, tesoros ocultos, descubrir tesoros ocultos que estaban allí. Pero según la Biblia, Dios le da ese conocimiento al hombre acerca de Dios para conocerlo a través de su palabra, a través de sus obras y acerca de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Quién lo sabe? Es buena, agradable y perfecta. Dios nos entregó su palabra por revelación, pero la revelación está clasificada en tres partes importantes. Revelación general, revelación especial y revelación total o suprema. Así nos ha entregado el Señor su palabra. La revelación general permite conocer a Dios en forma general como creador y soberano. Dios se da a conocer en esta revelación general a través de la creación. Por medio de la naturaleza y de todo lo creado. Revelación general es por medio de la creación, de la naturaleza y de todo lo creado. Vayamos a Salmos, Salmo 19, 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tienen? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela a través de la creación y este hermoso salmo nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, para ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a la creación general. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Allí está, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. De modo que no tenemos excusa de creer esa revelación maravillosa que Dios hace a través de la creación. Y dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La revelación general no es verbal, no se expresa por palabras, es visual, es todo lo que vemos, es todo lo que Dios ha hecho. La revelación general da a conocer a Dios a través de sus obras y su creación. Dios ha diseñado y ha creado la naturaleza con el propósito de que le adoremos, reconozcamos que Él es el creador de todo lo que existe.
para que le adoremos, entendamos su grandeza, porque Él es el creador de todo lo que existe. Recuerda que el Señor, nuestro Dios, hizo los cielos y la tierra y cuanto en ella hay, con el poder de su palabra. Segundo, la revelación especial es en la Escritura. La revelación general es en la creación. La revelación especial es en la Escritura. La revelación especial se revela a Dios mismo en su palabra, escrita en la Biblia. La palabra de Dios escrita. La Biblia es revelada, es la revelación escrita y lo incluye todo en sí misma. Expone de forma clara y convincente todos los hechos que conciernen a Dios. De forma clara y convincente todos los hechos que conciernen al Señor. La Biblia es perfecta. No se contradice en ninguna de sus partes. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice, porque es perfecta, porque es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es perfecta. La Biblia también es inerrante, no contiene errores. Por Dios mismo que sopló, no contiene errores, porque fue hecha por Dios mismo, que sopló e inspiró su palabra escrita a los hombres, a los 40 hombres que la escribieron. Así como Dios también hizo con Moisés para darles los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios le habló, inspiró, susurró al oído de Moisés para que él escribiera los 10 mandamientos, ¿verdad? Escritos los libros de la ley para su pueblo. Entonces era el mismo Dios hablando en su palabra escrita, que esa revelación especial. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Para que vayamos conociendo un poco más de esta revelación especial del Señor, que es su palabra. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habló Dios estas palabras diciendo, Dios nos está hablando, nos está diciendo directamente en esta revelación especial, que es por su palabra. Estaba hablando en este tiempo a su pueblo, a Israel, que la sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. También las Escrituras nos revelan grandes detalles que se relacionan con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles, el hombre, el pecado, la gracia y la gloria de Dios. Todo eso lo encontramos en esta revelación especial que es su palabra. Nos habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos habla quién es el hombre. Nos habla del pecado que existe y que está latente allí, en este mundo el cual vivimos. Nos habla también de la salvación, que es por gracia, y de la gloria de Dios. Vimos y conocimos la gloria de Dios que es manifestada en la creación. Busquemos Deuteronomio 6, del 4 al 6. Los primeros libros del Pentateuco.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Y nos dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6. Y nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios nos está hablando a través de esta revelación especial que el Señor, oye Israel, oye mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios en este momento? Todos nosotros, su iglesia, a Israel también. Pero nos está hablando el Señor que amemos, que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y Jesús en el Nuevo Testamento lo resumió en dos mandamientos importantes. El primero, amar a Dios con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón. Y el segundo, ¿cuál es el segundo? Y amar al prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿estamos amando nosotros en este momento a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Como nos gustaría ser tratados y amados? ¿Amamos al vecino que nos para el carro al frente? ¿Amamos al compañero de trabajo? ¿Amamos al hermano que nos acompaña en la iglesia? ¿Lo amamos como a nosotros mismos? ¿Como quisiéramos nosotros ser amados y respetados? Pues eso es unos mandamientos del Señor que nos está hablando hoy a través de esta revelación especial que es su palabra escrita. Debemos amarnos, hermanos, los unos con los otros, respetarnos y ayudarnos. Amén. Tercero, revelación suprema o total, que es en Cristo Jesús. Esta revelación suprema o total es en Cristo. La revelación suprema es la revelación de Dios que fue dada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Esta revelación suprema total fue dada en la obra de Cristo Jesús, que nació en su debido tiempo y que también fue anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice estas cartas referente a la revelación suprema y total? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios se reveló a través de ¿quién? De su Hijo, el unigénito, Jesucristo, nacido de mujer, anunciado que iba a nacer de mujer, y nacido bajo la ley de ese entonces. La revelación suprema o total se da en forma encarnada. ¿Encarnada en quién? Vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, libro de los Evangelios, capítulo 1, versículo 14.
Juan, libro de los Evangelios de Juan, capítulo 1, versículo 14, y nos dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La revelación suprema es encarnada en el Hijo, en el unigénito del Padre, en Jesucristo. El Verbo era Cristo, se hizo carne para darse a conocer a todos nosotros. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo en Juan 14, 6. La palabra viva es el verbo que se hizo carne, Jesús hecho hombre, que habitó entre nosotros para dar a conocer al Padre. Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Un versículo muy conocido por los cristianos y muchos de nosotros, pero que a veces lo leemos rápidamente y tiene un contenido muy profundo. Juan 3:16, vamos a leerlo todos, léelo, iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué dio Dios en esta revelación suprema y total a su Hijo unigénito? Para ese sacrificio en la cruz por nosotros, pero para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra misión de fe? Creer en el unigénito Hijo de Dios. 3:16, ¿cuántos se lo saben? Levanten la mano los que se lo saben. Casi todos. Juan 3:17, ¿cuántos se lo saben? Pocos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:18, ¿cuántos lo saben? Ay, Dios mío, uno. ¿Sabe qué dice Juan 3:18? Es uno de los versículos que debemos conocer para poner en práctica cada uno de nosotros. El hermano Gilberto lo está buscando. Lea Juan 3:18, hermano, con su voz fuerte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo por nosotros, para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El 3:17 no envió a Jesús al mundo a condenarlo, sino para que fuese salvo por él. Pero el 3:18 es el que nos concierne a nosotros. Es el que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Porque el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, el que cree en él ha sido salvo, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿En quién debemos creer? ¿Y qué debemos hacer? Estar en la presencia del Señor Jesucristo y creer en el unigénito Hijo de Dios que nos los envió en esa revelación total y suprema. Dios se reveló a través de Jesucristo para que el ser humano pudiera entender el gran amor de Dios para su pueblo y su creación. En Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también su amor, la bondad divina, su santidad y su gracia.
Todo eso ha sido revelado en Cristo Jesús, en esta revelación total. Vayamos a Juan 14:9. El libro de los Evangelios de Juan 14:9. Vamos a resumir lo que es un poquito largo, pero Juan 14:9 nos habla: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así termina el Señor diciéndole a Felipe, que le estaba preguntando, ¿verdad? ¿Cómo vemos al Padre? Si has estado tanto tiempo conmigo, dice que no has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Así cada uno de nosotros, mi hermano, nos congregamos, venimos los domingos, leemos la palabra, pero a veces no entendemos quién es el Padre, quién es el Hijo, cómo lo vemos, cómo vemos la manifestación en cada uno de nosotros, de sus bendiciones, de su voluntad, de su gloria, de su deidad para con nosotros. El que ha visto a Jesucristo y cree en Él, como nos dice Juan 3:16, ha visto al Padre. Amén. Vamos ahí mismo en Juan 1:18. Vamos a buscar este versículo, Juan 1:18. Juan capítulo 1, versículo 18, hermanos, nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación a través de su palabra, esta revelación total que es en Cristo Jesús, nos está dando que a Dios no lo ha visto nadie jamás, ni lo verá en este plano terrenal, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, en este plano terrenal, pues es imposible. Por eso Dios nos dotó a su imagen y semejanza. Nos dio cuerpo, alma y espíritu, para que en el espíritu pudiésemos tener esa conexión directa con Él, tener esa intimidad directa con Él, con el Padre, porque Dios es... ¿Qué es Dios? Espíritu. Ese espíritu maravilloso está en todo sitio y lugar. Para ir finalizando esta revelación total, vayamos al libro de Juan 17:3. Capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Y nos dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Maravillosa palabra en la revelación total en Cristo. Y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios supremo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En consecuencia, el que conoce a Jesucristo también conoce al Dios Padre, la máxima revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo y de su gran sacrificio en la cruz por todos nosotros. Esa es la revelación suprema o total. Ya conocimos que Dios nos entregó ese gran tesoro de su palabra por revelación, general en la creación, especial en la escritura y suprema
o total, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios se reveló completo a través de la revelación, la Biblia, la palabra escrita, que lo contiene todo. Por eso es un tesoro para cada uno de nosotros. Pero si Dios nos reveló la palabra y nos da ese tesoro incalculable, ¿cómo podemos entender esa revelación que Dios nos ha dado? Dios nos ha revelado todo de sí mismo, pero nosotros, como seres humanos e imperfectos, ¿cómo podemos entender esa revelación? ¿Se lo han preguntado? Bueno, hoy el Señor le trae ese mensaje para cada uno de ustedes y para todos nosotros. Estudiando esta prédica yo dije, wow, cómo el Señor nos revela una y otras cosas más y nos va llevando hacia adelante. Así como dijo Pedro, es necesario tomar esa leche como niño recién nacido que anhela la leche materna, pero también posteriormente es bueno tomar alimento sólido, que ahí empiezan las revelaciones ocultas, maravillosas que están en este libro llamado Biblia, que contiene todo lo concerniente al Señor, a nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender la revelación que Dios nos ha dado? Podemos entender la revelación de la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo así podemos entenderla. Recuerda que nosotros somos hijos ¿de qué? De Dios. Porque en su momento abrimos nuestro corazón y espíritu para aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Redentor. Y nuestro cuerpo pasó a ser, ¿qué pasó a ser? Templo y morada, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender la revelación, toda esa revelación que el Señor nos ha dado en la Biblia, en este tesoro maravilloso? Lo podemos entender por la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos hace entender el tesoro de la palabra de Dios de dos maneras importantes: la inspiración y por la iluminación. Maravilloso lo que conocemos a través de la palabra de Dios. Inspiración se refiere al soplo de Dios, es decir, Dios sopló, Dios habló, Dios inspiró a los 40 hombres que escribieron la Biblia y la palabra de Dios. Pero hoy en día que tenemos este libro maravilloso que es la Biblia, para leerla necesitamos esa inspiración del Espíritu Santo en nosotros, que es el mismo Dios hablándonos al oído, dándonos esa inspiración, soplándonos al oído. Hijo amado, lo que dice en las Escrituras, atesóralo en tu corazón. Deleítate en mi palabra de día y de noche, que sea tu delicia y sobre todo póngala en práctica, atesórala en tu corazón y ponla en práctica. Es como si el Señor nos estuviese hablando de esa manera al oído. Maravilloso, ¿no? Imagínense eso, que usted abre la Biblia, la está leyendo y Dios le está susurrando al oído. Ustedes dirían, wow, ¿cómo sería? Pero es real, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Dios está en todo sitio y lugar. Uno de los atributos maravillosos y únicos del Señor es que es omnipresente, está en todo sitio y lugar. Por eso debemos ser obedientes, debemos buscar hacer el bien, guiarnos por el camino de rectitud, porque ¿cómo nos escondemos de la mirada de Dios? ¿Cómo hacemos algo que el Señor no lo vea? Sencillamente nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad?
Entiendan esto, queridos amigos y hermanos. Es decir, que por la inspiración la Biblia nos ha llegado de la misma boca de Dios. Amén. Vayamos a Timoteo 3:16. Lo leímos al principio, pero vamos a leerlo para entender por qué la inspiración es como si Dios nos hablara, nos susurrara. Segunda de Timoteo 3:16, la primera parte, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es su inspiración. Es quien nos da esa fuerza, es quien nos habla, es quien inspira, es quien hace. También podemos entender que la revelación de la palabra de Dios por iluminación, ya vimos que la inspiración es la obra del Espíritu Santo, y por iluminación significa la luz, la claridad que nos da el Espíritu Santo para entender las Escrituras con la idea original, soplada o inspirada por Dios. Inspiración, la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Para que podamos entender las revelaciones de Dios. Pero la iluminación es esa luz, es que nos ilumina, nos da claridad cuando abrimos la Biblia y la leemos, que nos da el Espíritu Santo para entender las Escrituras de la idea original, soplada o inspirada por Dios. De la idea original, no de traducciones, ciertas traducciones hechas por hombres, sino de la idea original que Dios estableció en su palabra revelada. Vayamos, la iluminación es la función del Espíritu Santo en la vida de todo el creyente, de todos nosotros. Es esa función maravillosa del Espíritu Santo para iluminarnos, para que podamos entender qué estamos leyendo y qué nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. Es importante que lo leamos porque nos dice cómo nos habla la palabra de Dios en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 14. Nos dice la palabra de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Dios nos ha hablado y nos ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, no con palabras de hombre, sino con lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo más importante.
Pero dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso a muchos de nosotros y muchas personas nos llaman locos, porque decimos que tenemos intimidad con Dios, con nuestro Señor, porque podemos hablar con Dios y Dios nos responde. Hablamos con Dios en oración y Él nos responde a través de su palabra escrita. Pero quien no lo conoce, pues para él es muy difícil entender estas cosas, porque para entender la revelación de Dios necesitamos el trabajo maravilloso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es a través del Espíritu Santo quien nos revela para que podamos ver claramente la gloria de Dios y conocer grandes cosas ocultas y desconocidas para nosotros. Muchos de ustedes desconocían muchas cosas antes de llegar a los caminos del Señor, ¿verdad? Pero ahora el Señor se las revela uno a uno y el Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes. La obra del Espíritu Santo abre el entendimiento y el corazón del creyente. Es maravilloso. Dios abrió el corazón de nosotros para que pudiésemos entender su palabra revelada. Hermanos, lo contrario que hace Satanás. Satanás no nos ilumina, sino que ciega y nos nubla el entendimiento para que no podamos entender y no podamos buscar las Sagradas Escrituras. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, para que veamos esta historia de Lidia, una vendedora de púrpura, vendedora de telas moradas muy valiosas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ella? Hechos 16, 14. Hechos 16, 14 nos dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que hablaba o decía Pablo. El apóstol Pablo estaba enseñando. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en esta mujer? Abrió su corazón para que a través del Espíritu Santo pudiese entender lo que hablaba Pablo de las Escrituras. El Espíritu Santo nos ilumina, nos abre el entendimiento para que podamos entender lo que Dios. Pero es importante lo que dice acá. Dice en la ciudad de Tiatira, una mujer que vendedora de púrpura, pero dice algo importante, que adoraba a Dios. Entonces el Espíritu Santo actuó en ella, abrió el corazón para que entendiese la palabra de Dios. Dios abrió el corazón de esta mujer por obra del Espíritu Santo para oír la palabra a través del apóstol Pablo. Así, hermanos, como el Espíritu Santo obró en Lidia, así también el Espíritu Santo nos ilumina y obra en cada uno de nosotros para que podamos entender las Escrituras. Lo contrario de lo que hace Satanás, que nos ciega, ¿verdad? No nos ilumina. Vayamos a 2 de Corintios 4:4. Para que entendamos lo importante de esa función de iluminación del Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, del mundo, ¿quién es? El que anda en la potestad del aire, Satanás. Les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del verdadero evangelio de la gloria de Cristo. Imagínense eso. Satanás hace que el creyente sea desmotivado para abrir la Biblia, para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, porque al leer la Biblia, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para transformar la vida del creyente. Por eso al enemigo desmotiva, busca cegar a los incrédulos para que no puedan llegar a ver esa luz maravillosa de la palabra de Dios, porque van a ser transformados. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso pueda estar pasando en la vida de alguno de nosotros? ¿O que pasó en un tiempo en algunos de nosotros? Esa desmotivación por la cual no leemos la Biblia, no de la forma que debe ser, o cuando la leemos, en ocasiones no entendemos muy bien lo que estamos leyendo. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado que el enemigo no gane terreno en este sentido de desmotivarnos, de presentarnos cosas, de ocuparnos para que no tengamos tiempo de leer la Biblia y de nutrirnos de la palabra de Dios. Más bien, si no, esforcémonos en leerla y pidamos la iluminación del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia es un tesoro incalculable para cada uno de nosotros. Hermanos, la Biblia, cuando está cerrada, es un libro que contiene las Sagradas Escrituras. Pero cuando la abrimos y la leemos, se convierte en ese tesoro maravilloso que contiene todo lo necesario para la vida del creyente. Amén. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Desmotivarnos? ¿Buscar excusas? Leímos antes de la palabra de Dios que es manifestada y dijo que su Hijo unigénito, por lo tanto, todo lo que manifestó en la creación no debemos tener excusas, termina el versículo. ¿Tenemos excusas para leer la Biblia? ¿Desmotivación? ¿Cansancio? Les digo algo, a mí me ha pasado. Siendo sincero, pues me ha pasado el trabajo, ciertas cosas, llego cansado, quiero leerla, pero me pongo a leerla y se me cierran los ojos, las letras, una línea con la otra se me mueven. Pero al orar, pedir fortaleza al Señor, se disipa ese cansancio, se disipa esa pesadez y empezamos a leer, a nutrirnos y luego estamos compenetrados en lo que es la palabra y en esa iluminación que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, eso debemos hacer. Proverbios 2, del 4 al 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este libro del Pentateuco? Proverbios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Proverbio 2, capítulo 2, versículo del 4 al 5 nos dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, empieza diciendo, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Qué maravilloso empieza diciendo este versículo. Y el 5 dice:
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si le buscares como a plata, la escudriñares como a tesoro, la palabra de Dios, la Biblia, pues les garantizo, hermanos, que nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra edificación en la palabra sería muy diferente. ¿Por qué si la palabra de Dios contiene todo lo necesario para el creyente? ¿Por qué en unos funciona y en otros no? Si es la misma, es la palabra de Dios escrita, tiene poder para con todos nosotros. Hermano, la verdad es en la forma en que la estamos tomando, la forma en que nuestro corazón está dispuesto cuando abrimos y leemos la Biblia. ¿Representa un tesoro? ¿Está nuestro tesoro en la Biblia o en otras cosas del mundo? El Señor nos llama a abrir nuestro corazón, a estar a sus pies, porque eso es lo más grande que hay, estar a los pies de Cristo. ¿Conocen la historia de Marta y María? Marta afanada, queriendo hacer tantas cosas y cumplir con todo, pero María a los pies de Cristo. Ese es el llamado que el Señor nos hace en la mañana de hoy, de estar allí a los pies de Cristo, de nuestro Señor, Jesucristo. Y para ir finalizando, mis hermanos, hemos aprendido el día de hoy de que la Biblia es ese tesoro incalculable en nuestras vidas, porque a través de ella podemos conocer a Dios. La Biblia contiene todo lo concerniente al Señor. Podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Jesucristo, su Hijo unigénito. Podemos conocer los propósitos de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros, para usted, para mí, para la iglesia, para el mundo. Podemos conocer el plan salvador para el hombre y sobre todo algo más importante, la obra del Espíritu Santo en el creyente que nos ilumina para que podamos entender la idea original de Dios en las Escrituras, revelado en las Escrituras. La Biblia es un tesoro porque en ella encontramos el tesoro del arrepentimiento, el perdón de pecado, de la salvación y la vida eterna. Todo esto lo encontramos maravilloso en este libro sagrado que es la Biblia. Vayamos a Mateo 6:21 para ir finalizando. ¿Qué nos dice Mateo 6:21? Mateo 6:21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Está usted dando el justo valor a la Biblia como un tesoro incalculable que Dios nos ha dado y revelado? Estamos hablando de que la Biblia es ese tesoro para cada uno de nosotros que está en nuestras manos. No tenemos que desgastarnos para ir a buscarlo. Dios nos los ha dado, nos los ha revelado a través de la creación, de la revelación especial de su palabra escrita y sobre todo de esa revelación total que es en Cristo Jesús. Todo esto, hermanos, nos los ha dado el Señor a través de su palabra escrita. Hermanos, entiendan algo. La Biblia siempre ha sido, es y será un tesoro incalculable. Depende de todos nosotros que se convierta en ese tesoro en nuestras vidas. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Hermanos, Dios nos hace el llamado en esta mañana a que nuestro corazón esté en el tesoro maravilloso
que es la Biblia. Pidamos, hermanos, iluminación al Espíritu Santo. Confiemos en Él y en su palabra para que podamos entender toda la revelación que el Señor nos ha dado en la Biblia escrita. Y que en nuestras vidas sea ese maravilloso tesoro para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra de este día.